Nuestro tema de hoy se titula Orar más y mejor. La oración es una puerta tan grande porque a través de nuestro corazón dirigido al Señor, precisamente eso tenemos, el acceso a Dios mismo, Dios poderoso, el creador de todo. Cuando cantamos la alabanza, entre esos temas, Dios poderoso, el Señor de la creación, debemos estar conscientes que estamos hablando con Él y todo ese poder tan vasto, tan ilimitado, Él lo puede poner a nuestro favor si tenemos corazones perfectos delante de Él. Y cuando vamos a comprender este tema, recurrimos para iniciar hoy, porque por muchos versículos se pueda haber iniciado, pero vamos a recurrir a Segunda de Crónicas capítulo 7. Y vemos, a mí me gusta mucho confirmar lo dicho con palabra de Dios, para que no quede como parecer nuestro. Y en Segunda Corintios, perdón, en Segunda Crónicas, yo dije Segunda Corintios, había dicho Segunda Crónica. Bueno, en el segundo libro de Crónicas, vemos en el capítulo 7 lo dicho en el versículo 14, cuando dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieron de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Aquí inmediatamente el Señor nos llama a orar, porque hay un resultado maravilloso. O sea, el Señor nos oye, entonces yo oiré desde los cielos, desde donde Él presencia toda su creación, y a usted, minúsculo ser humano, o sea, vamos a hablar de mí, pues para que nadie se sienta minúsculo, hablo de mí, yo a usted lo escucho. Y no solo lo escucho, sino que le perdonaré sus pecados y le sanaré su tierra, le daré vida. Claro, es maravilloso esto, pero no obviando la primera parte de este versículo. El Señor quiere que oremos, pero los primeros puntos, humillarse, buscar su rostro y convertirse, va a ser imprescindible para orar mejor. Pero antes de orar mejor, o antes de estudiar cómo orar mejor, lo primero que el Señor nos dice es oren más. Y esto ya lo he insistido, creo que muchísimas veces se confirma en Primera Tesalonicenses capítulo 5. Mire, este es el versículo que siendo tan corto, a mí me ha conmovido más. Es un versículo que pasándolo así por encima no dice mucho, pero cuando yo lo comprendí, a mí se me partió el corazón. De verdad, a mí me conmovió tanto. ¿Y cómo le pueden conmover palabras tan sencillas como la primera de Tesalonicenses 5:17? Orad sin cesar. ¿Me escuchan? ¿No tienen problema? Bien. Orad sin cesar. ¿Cómo tres palabras a mí me pueden quebrantar? A mí me quebrantan cuando me pongo del otro lado del teléfono, del otro lado de la comunicación, del otro lado de esta relación. Oremos sin cesar porque Dios escucha sin cesar. Oremos siempre porque Dios, a ti María, a ti Xavier, a ti Guillermo, a ti Ana, a ti Mael, a ti, a todos aquí, Dios nos escucha siempre. Ahora ubiquémonos. ¿Quiénes somos nosotros para que Dios apenas que abramos nuestros labios? El Señor, espera. Está Elsie orando. Y no es que lo diga con sorpresa, perdón. No es que lo diga. ¿Cómo? Paren máquinas. Cambien los titulares del periódico. Elsie está orando. No, o sea, sino más bien, Elsie está orando. Miriam ora. Jackie habla conmigo. Y yo le escucho. El Señor nos dice, oren sin cesar porque siempre quiero escucharlos.
Por eso este versículo a mí me quebrantó. Orad sin cesar. Así que implícito está, oremos más. El Señor nos quiere escuchar más. El Señor quiere escucharnos siempre. O sea que si nosotros nos volvemos literales y decimos, Señor, no voy a parar de orar, nunca. El Señor todo el tiempo nos va a escuchar. Nos quebranta, nos mueve el corazón saber que tenemos un Dios todopoderoso que dice, habla ahora, yo te quiero oír. Tus palabras son importantes para mí. Y voy a citar al más pequeño nuevamente. Ismael, tus palabras para Dios son muy importantes. Erika, Jackie, Andrea, que están escuchando también. Sus palabras son muy importantes. Las palabras de todos aquí son muy importantes. Y recuerdo un tema que estuvimos reflexionando, porque no son grandes estudios que se puede hacer porque son tiempos breves en las mañanas, pero reflexionando sobre Dios nos da su tiempo. Recuerden que soy importante para alguien, no cuando me da su dinero. Porque para los políticos no somos importantes, ellos nos dan dinero. No cuando nos dan regalos. Puede mostrar algo, pero yo soy importante para papá, para mamá, no cuando me compran cosas, sino cuando me dicen, quiero escucharte, dime qué es lo que te aflige. Allí yo sé que soy importante. Y para Dios yo soy importante porque Él me dice, orad sin cesar, porque yo te escucho sin cesar. Así que si nos sentimos menos, es porque queremos sentirnos menos, pero no es justo, no es correcto. No es justo ni con nuestro Señor ni con nosotros mismos porque nos estamos sintiendo menos de lo que Él nos ve a nosotros. En nuestra pequeñez nos ve como alguien tan importante que quiero escucharte, hijo, quiero escucharte, hija mía. Sé que dices, ay, Dios mío, dice que dice, bueno, hay Dios no dice no hay Dios mío, sino hay yo mismo, ¿no? Sería Él. Ah, qué paciencia debo tener con hijo y contigo, hijo, porque dices unas cosas y a mí me abochornan mis oraciones iniciales. Yo oré muy mal al principio. Hice pésimos ayunos, pésimas oraciones, pésimas alabanzas. Y el Señor nunca me dijo cállate, sino me enseñó a orar. Me enseñó a ayunar. No aguantes el ayuno con cigarrillos como hacía antes, como yo les conté, que mi primer ayuno cada vez que tenía hambre me fumaba un cigarrillo. No, oraba. Cree que Dios no se ríe de nosotros, pero espero que le haya parecido como gracioso y, ay, pobrecito, todavía tiene tanto que aprender. Y Dios sí nos escucha y dice, tienes tanto que aprender. Y por eso nos enseña a orar. Dios quiere que aprendamos a hablar con Él y que tengamos conversaciones provechosas. Y para eso vamos a ver cuál es el contexto de este versículo. ¿Cuál es el contexto de Primera de Tesalonicenses 5:17 cuando dice orad sin cesar? No solamente ora siempre, ora bien, orar más y orar mejor. ¿Cómo oramos mejor? Vamos a la misma carta. Vamos a la misma carta a los tesalonicenses en el capítulo 5, pero un poquito antes. Versículos 15 al 19. Y dentro de eso vamos a estar obviamente leyendo el versículo 17. Pero vamos a ver en medio de cuántas palabras, cuántas enseñanzas, cuántas ordenanzas y promesas el Señor dice, orad sin cesar. O quiero que oren más. Pero en medio de cuántas ordenanzas. Desde el versículo 15, como les había dicho, ¿verdad? Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos. Aquí vemos inmediatamente algo. Oren sin cesar, pero siendo primero personas que no paguen mal por mal. Si alguien la acusa de algo falso, no le paguen con mal. Si alguien le golpea, no le paguen con mal. Busquen siempre el bien, procurar la paz. Eso también lo estuvimos reflexionando ayer en la mañana.
Y tenemos el audio por MP3. Si alguien no lo ha recibido, me lo solicita, ¿verdad? Bueno, está en el grupo WhatsApp. Lo podemos volver a escuchar. Procurar la paz. No pagues nadie mal por mal. Hace muy poco recibí una acusación que me pareció muy injusta, no a mí directamente, sino a personas muy allegadas a mí. Y yo pude haber respondido con violencia, con difamación, y procuré tanto la paz que fui respuesta y fui sosiego. Pude haber respondido mal, acusando, con groserías, con diatribas, sí. Oren sin cesar, con labios puros hacia mí, porque sus labios no acusan, no insultan, no agravian. Dirijan sus manos a mí, pero que yo vea manos limpias, manos que no tocan indecentemente, manos que no golpean, manos que no señalan. Ámeme con todo su corazón, con toda su mente, porque en su mente, en la cual están las palabras que colocan delante de mí, podría decirnos ahora mismo el Señor con toda propiedad, no hay pensamientos pecaminosos. Por eso ustedes no pueden actuar mal porque en su corazón no hay maldad. La mejor forma de no hacer mal es librarme de toda maldad. Tan sencillo como eso. Así que oren sin cesar, pero primero tener un corazón donde si quiero sacar maldad, no hay nada, porque he desechado toda la maldad en confesión de pecado y también porque ya no tengo arsenal de maldades, porque no las hago, porque me vuelvo irreprensible. Por eso es que tal vez estamos orando más, pero no mejor, porque primero no hemos limpiado nuestro corazón. Y por eso también, muy importante, estad siempre gozosos. ¿Por qué estamos gozosos? Siempre, cuando no siempre nos va bien. Cuando a veces la higuera no florece. Cuando a veces las ovejas son quitadas la majada. Cuando a veces me insultan. Cuando me ultrajan y me persiguen. Y cuando el Señor dice, te ultrajan y te persiguen, ora por quienes te ultrajan y te persiguen. De hecho, el ultrajo, el ser ultrajado, de hecho, el ser ultrajado, perseguido, dañado, me da suficientes motivos para orar, no para pagar mal con mal. Con el ultraje tengo razones, con el ultraje tengo motivos, con el ultraje tengo por qué clamar. No solamente por justicia, porque el Señor no dice, oren por tu ultraje, no, ore por quien te ultraja y quien te persigue. Muy interesante. Nosotros, ¿por qué oramos? Por el ultraje recibido. Mas el Señor dice, ora por quien te ultraja. Oro por la persecución y el Señor dice, no, ora por quien te persigue. No pagues mal por mal. No maldigas a quien te maldice, bendícelo. Y así con un corazón puro, ora conmigo. Pero también sabes por qué. Porque cuando yo voy sacando de mí esa amargura, ese mal recuerdo, puedo recuperar el gozo. En mí no hay raíces de amargura. Y porque también confío en el Señor. Y si estamos siendo ultrajados, perseguidos, si el ultraje, el daño, el vituperio nos está doliendo, les animo a esto. El Señor reivindica. Y los personajes bíblicos no solamente son para admirarlos, sino para esperanzarnos en ellos. Y el caso de José, víctima de persecución, ultraje, mancilla, vergüenza, injusticia, oprobio, todas estas cosas. Y en medio de una esclavitud dolorosa, injusta, todavía le decía a la esposa de Potifar que no iba a pecar ni por su Dios, ni por Dios, ni por mi amo, yo pecaré. Dios sigue siendo mi Dios, aunque siga siendo víctima de lo que estoy viviendo. Dios no deja de ser Dios, ni por un segundo en medio de lo que estoy viviendo. Así que tengamos esperanza. Me gusta mucho recordar esto. Todo esto pasará. Y lo malo que está pasando, todo esto pasará. Pero cuando pase,
¿cómo yo voy a estar? Cuando pase el temblor, ¿cómo voy a estar? Acabo de parafrasear una canción que cantaba en los años 90, cuando muchos no habían nacido, y cuando me siento como viejito, ¿verdad? Ah, la cantabas también. Cuando pase el temblor. Cuando pase el temblor, ¿qué va a haber? ¿Ruinas? ¿Nuestra vida arruinada? ¿O nosotros fuertes? La prueba será para todos, pero cuando pasa la prueba, ¿cómo quedamos? ¿Abochornados o firmes en el Señor? Y estemos gozosos en el Señor, que Él nos librará de lo que estamos viviendo ahora y que es injusto. Y con ese gozo oramos. ¿Por qué no oramos a veces? Porque las oraciones son lamentos interminables sin esperanza. Oramos sin esperanza. Claro, si tengo un lamento, tengo que confesárselo, porque él convierte mi lamento en baile. ¿Y por qué convierte mi lamento en baile? Porque le confieso, Señor, estoy triste. Hay un lamento en mí, pero en ti esperaré. Tú me sacarás de aquí. Tengamos confianza, el Señor nos sacará. Y después que dice orar sin cesar, vamos a ver el contexto también de esto en los siguientes versículos. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu. ¿Por qué se asocia? Dad gracias en todo con no apagar el Espíritu. Y el fruto del Espíritu Santo no se pierda. Porque primero, cuando yo doy gracias en todo, estoy viendo a Dios por encima de todo. No le estoy quitando su deidad, su bondad, su poder. Y tal como el Señor Jesús en el Semaní, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y la voluntad tuya no me resulta agradable. Tal vez no me parezca buena, pero es perfecta. Es perfecta. Que no lo comprenda no quiere decir que no esté bien. Simplemente que no la comprendo. Y por eso, Señor, te doy gracias porque muchas veces te he orado porque he tenido pan. Y hoy te doy gracias porque no tengo pan. Porque el pan no es lo que me alegra de ti. Me alegras tú. Tú eres mi alegría. En todo yo me alegraré. Estás siempre gozosos, regocijados siempre, dice el Señor. Y eso se lo dijo Pablo a los filipenses también. En una celda se lo dijo a ellos, regocijados en el Señor siempre. No porque estamos bien, porque la cárcel no es agradable. Y menos para un hombre que ardía por estar entre los gentiles, entre los que del judaísmo pasaron al cristianismo, entre los inconversos, entre los que estaban en tinieblas para anunciar. Nunca perdió el gozo y por eso nunca apagó esa llama del Espíritu. Nunca la apagó porque no la apagó con sus dudas. Versículos 20 al 24. No menospreciéis las profecías, examinarlo todo, retener lo bueno, absteneos de toda especie de mal. No menospreciéis las profecías, claro, ¿cuáles profecías? Todo lo que el Señor nos ha dicho sobre su segunda venida. Nosotros necesitamos creer que el Señor vino la primera vez por profecía. No, ya sabemos que Él vino. De hecho, ¿para qué existen los profetas? Sí existen los profetas, sí creo, porque el profeta es quien anuncia al Salvador. Es el objetivo. ¿Y por qué existen los profetas? Porque primera de Pedro 2:9, ¿qué dice? Que somos linaje, pueblo apartado por Dios, real sacerdocio, linaje escogido para anunciar las virtudes de aquel que os trasladó de las virtudes, de las tinieblas a su luz resplandeciente. Y eso se lo dijo a la iglesia. Porque incluso se dice que ya no hay profetas, pero sí hay que anunciar al Cristo que viene. Hay que anunciar a la segunda venida del Señor. Ahora, entender bien la profecía, porque sé que hay iglesias que te ofrecen profetizarse en el oído con quién te casarás, y no es que el Señor no lo quiera decir, pero el objetivo principal, ¿cuál es? Anunciar al Señor. Anunciar los tiempos que vienen, los tiempos peligrosos, advertir que se están cumpliendo las señales de Mateo 24. Sí lo creemos. No menospreciamos lo que Dios ha puesto. La profecía, ¿cuándo cesará? Está en 1 Corintios 13, cuando todo sea perfeccionado. La ciencia, la profecía, todo esto donde cesarán y solamente quedará el amor, porque ya no necesitaremos anunciar lo que ya vino. ¿Cuándo es la perfección? Cuando Cristo viene.
Va a ser perfecto porque todo lo imperfecto cesará, tendrá fin. Cielo nuevo y tierra nueva tendremos, y de hecho tendremos cuerpos nuevos. Eso es lo que nos espera. No menospreciemos del Señor lo que Él anuncia. O sea, en ese sentido, examinarlo todo, retener lo bueno. Examinar incluso las profecías, claro que las tengo que examinar. Conocerlas, las profecías a la luz de la Biblia. Salió otro Mesías del pueblo de Israel. Ya lo anunciaron. Pero a la luz de la palabra, examinándolo todo, sabemos que no es, que no tiene las características. Por eso tenemos que conocer las profecías a la luz de la palabra y que todo esté sustentado por la doctrina de los apóstoles. Esto se lo digo porque recuerden que a nosotros nos están rondando los judaizantes. Cuidado con los videos que vemos de judaizantes que pisotean la gracia. Dicen Jesús es Salvador, pero tú te tienes que salvar cumpliendo la ley. Entonces, ¿salva o no salva? ¿En qué pacto estamos? Absteneos de toda especie de mal. Oren por mí, oren sin cesar, pero absteniéndose de toda especie de mal. Pero para esto dos cosas. En mi arsenal de acciones no puede haber maldad, de mis pensamientos no puede haber maldad. Y la segunda hace la posible la primera, renunciando a la naturaleza pecaminosa. Dios no quiere que dejemos de pecar y ya. No, quiere que dejemos la naturaleza pecaminosa. Quiere que dejemos de ser pecadores en potencia. Cristo no vino solamente para que no pequemos, sino para que no tengamos naturaleza pecaminosa, porque en 2 Corintios 5:17 dice ¿qué nos dice? Que somos nuevas criaturas. Somos nuevas criaturas. Y en Gálatas 2:20 también nos confirma que nuestra carne está crucificada. Ya no vivimos nosotros, es Cristo que vive en nosotros. O sea, tenemos una nueva naturaleza. Y si la naturaleza de Cristo es soberana en nosotros, no pecamos más. Lo apasionante del cristianismo no es solamente dejar el pecado, es más allá. Es dejar esta naturaleza que le gusta pecar. Y al final, eso es lo que nos produce gozo. La felicidad no depende de llenarse de cosas, es despojarse de la naturaleza pecaminosa. Esa es la felicidad. Porque si fuera a llenarse de cosas, todos los ricos son felices y sabemos que no es así. Y si supiéramos que no es llenarnos de cosas, no estuviéramos enloquecidos por ver cuántas cosas nuevas llenamos nuestra casa de Navidad, porque comprendemos que no es llenarnos de cosas, no es llenarnos de trofeos, de títulos, de victorias, de posesiones, es despojarnos de la naturaleza pecaminosa. Y por eso el Señor nos da su propia naturaleza, nos convierte en odres nuevos, para que su vino nuevo se retenga en nosotros. Bien, seguimos entonces. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Esto está cada día más enredado? ¿Para qué vine? No, estamos bien entonces. Bien. Y el mismo de Dios de paz, a ustedes que oren sin cesar, dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Pero ¿por qué esperamos la venida de nuestro Señor Jesucristo? Porque no menospreciamos las profecías. Los profetas del Antiguo Testamento, hasta Juan Bautista, anunciaron a Jesús. Y Jesús anunció que venía nuevamente. Pablo anunció que Jesús viene. Anunció el arrebatamiento. Anunció el tribunal de Cristo. Lo hizo Juan, lo hizo Pedro también. Lo hicieron los apóstoles. Y se sigue anunciando como profetas que el Señor viene. Y como no menospreciamos eso, sus señales, las advertencias, nos hablan a través de los eventos mundiales que están pasando, que el Señor viene, nosotros nos guardamos irreprensibles, porque queremos estar con blancas y puras vestiduras para cuando el Señor venga, y anhelamos que Él venga. De hecho, estamos anhelando que Él venga. Sé que muchas veces nos atemoriza porque decimos cuando el Señor venga, todo lo que tengo aquí se pierde.
Y aquí la analogía es, bueno, usted prefiere estar en la puerta de la fiesta o en la fiesta. Porque si en la puerta de la fiesta usted dice, aquí se escucha la música, está bonita, se ven unas mesas con viandas muy buenas y la decoración quedó maravillosa. Y no entra, está haciendo igual que aquel que dice, yo prefiero estar a la puerta de la segunda venida de Cristo y no estar en las bodas del Cordero y de ahí para adelante en cielo nuevo, tierra nueva. Es porque todavía, si nos da miedo a que el Señor venga, es porque todavía no hemos, algo nos falta por comprender. Y ahí eso es también buen motivo para orar, Señor. ¿Qué pasa? ¿Qué todavía no he comprendido? Porque yo quiero anhelarte, necesito anhelarte. No es posible que tú estés, que quieras venir y nosotros estemos fríos con esto. Ahora, oremos sin cesar, o sea, oremos más, pero ¿cómo oramos mejor en el contexto de estas palabras? No pagando mal por mal, o sea, teniendo una nueva naturaleza, no teniendo arsenal de maldades, ya no me quedan, ¿no? ¿Dónde se quedaron? Las boté, las tiré cuando las fui confesando. Estas maldades, estas conspiraciones que antes hacía, absteniéndome todo mal, considerando en primer término las profecías, dándole primer lugar al gozo en el Señor, dándole el lugar a todo y por eso por todo y gracias, por lo que hay y lo que no hay, por la compañía y por la soledad, porque en todo está Dios. Y mi vínculo no se pierde. Y por eso no apago el espíritu, porque comprendo con quién estoy. Ahí vamos viendo cómo oramos mejor. Y cuando oramos, ¿con qué corazón estamos orando? Vamos a Juan 15 ahora. Y leamos del 3 al 5. Me gusta, mejor dicho, estas primeras palabras del versículo 5. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. No estamos limpios porque somos maravillosos, sino porque el Señor nos limpió. Porque Él nos da pensamientos nuevos, naturaleza nueva para, con un corazón de carne y no de piedra, que la palabra escrita por Él, la ley que Él escribe en nuestros corazones, no se borre, no se olvide. El Señor nos limpia por su palabra. Y por creer en su palabra y entre su palabra, yo soy el Señor. Si confesamos con nuestros labios que Jesús es el Señor, creyendo que se levantó de la muerte, seremos salvos. Entonces, por eso, no solamente somos limpios, sino somos salvos. Somos limpios delante del Señor y la palabra del Señor nos va limpiando cada día. Por la palabra del Señor comprendí qué es lo que tengo que dejar atrás o no. La palabra del Señor está renovando mi entendimiento o no. ¿Dónde quedaron mis odios? ¿Fuera o todavía los tengo en reserva? ¿Dónde quedaron mis rencores? ¿Fuera o los tengo en reserva? ¿Dónde están mis palabras a los malvados? Y aquí vale la pena para hacer una buena pregunta. La última vez aprendimos qué tenemos que hacer con los malvados, ¿verdad? Ser compasivos con ellos. Primero, identificar si los malvados son ellos o nosotros. Segundo, ser compasivos con ellos y también orar. ¿Cómo vamos en las oraciones por los malvados? Por nuestros malvados a nuestro alrededor. ¿Cómo están esas oraciones? Sigamos orando por ellos. Y si no lo hemos hecho, tenemos que iniciar, orar por esos malvados. Porque en nosotros ya no hay mal. No hay ojo por ojo, no hay diente por diente, no hay patada por patada, no hay coscorrón por coscorrón, no hay mal por mal. ¿Cómo vamos allí? Y entonces, cuando ya somos limpiados por la palabra de Dios, por la ley que Él escribe en nuestros corazones, porque tenemos corazones nuevos, entonces aquí ocurre algo maravilloso y que le da calidad a la oración. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros. O sea, permanezco en Cristo, siendo fiel a Cristo en todo. Señor, esto yo lo hago porque tú estás en mí. Tú vives en mí y tú me controlas a mí, porque yo te doy el lugar a ti. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid,
así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. El pámpano no puede dar fruto, necesita estar pegado a la planta en sí. Pegado a la vid puede dar fruto. Pegado al Señor podemos dar fruto digno de arrepentimiento. Y seguimos entonces. ¿Quién es la vid? Bueno, él mismo lo dice. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Y aquí viene algo maravilloso. Permanezcan en mí, claro. Pero miren lo que sigue diciendo en los siguientes versículos, Juan 15. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Sé que nosotros somos salvos por gracia, pero cuidado, porque nosotros podemos decir, entonces yo me puedo apartar del Señor. ¿Y qué es apartarme del Señor? Ser apóstata, negarlo. Yo puedo tener una relación débil con el Señor que no es lo correcto, y la relación débil me puede llevar a la apostasía, pero el Señor algo que sí no admite es que nos separemos de Él. Él ya nos rescató. Y Él mismo dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Esto es muy delicado. Pero Él sí nos dice esto, son míos, permanezcan en mí. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Estamos hablando de oración. ¿Qué es orar? Pedir. Si permanecéis en mí. Este versículo, cuando yo lo leí la primera vez, me dio tantas esperanzas. No lo entendía todavía. No entendía qué era permanecer en él. Pero sí me puso la tarea, Señor. Tengo que averiguar qué es permanecer en ti, porque yo también quiero que se cumplan mis oraciones. Que mis oraciones sean mejores. ¿Ustedes quieren oraciones efectivas? ¿Quieren oraciones escuchadas y ejecutadas? Atención a esta parte. Que sus oraciones no sean de balde. ¿Cómo le hacemos? Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. O sea, el Señor dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seréis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Claro, porque el Señor cumple peticiones totales a quienes permanecen en Él. Porque quienes permanecen en el Señor no piden lo que pedimos cuando estamos en la carne. El permanecer en el Señor hace que pidamos cosas conforme a su voluntad. Juan lo desarrolló más en su primera carta. Si pedimos conforme a su voluntad, sabemos que Él nos oye, y si sabemos que Él nos oye, sabemos que cumple las peticiones que le hayamos hecho, pero porque pedimos conforme a su voluntad. ¿Pero por qué pedimos conforme a su voluntad? Porque permanecemos en Él y Él, con todos sus pensamientos, con todo su ser, permanece en mí. Y lo que está en mi mente y sale en mi oración es completamente ajustado a la naturaleza de Jesús. Jesús dice, con esto, parafraseando, para que se cumplan sus peticiones, sean como yo. Pero para que sean como yo, dejen de ser lo que son ahora mismo, si no se han convertido. Si ustedes se convierten, sus oraciones tienen un valor enorme. Pero el fundamento, esto es la conversión. ¿Quién soy yo? Aquel que soy a medias tintas, que soy un popurrí, que soy un misceláneo, un poquito del mundo y un poquito del cielo, que soy cielo suelo, que soy mundo divinidad, que soy luz oscura, soy un claroscuro. No, para el Señor no hay claroscuros, somos luz. Y como decía María, incluso cuando decía mi esposa al principio en la reflexión inicial, la luz echa fuera las tinieblas. Pero cuando no apagamos el espíritu y más bien ardemos porque el deseo de que el Señor sea soberano en nosotros, somos conversos y nuestras oraciones son mejores. El Señor quiere que oremos más y que oremos mejor. Pero cuando somos del Señor plenamente, nosotros queremos orar más y queremos orar mejor. Y por consecuencia oramos mejor. El fundamento es la conversión. Para que
como dice en los versículos 8 al 9, y vamos a ponerle énfasis al 8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Cuál fue la ordenanza a los discípulos? Mateo 28. Enséñenle, hagan discípulos, enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado. Los discípulos son aquellos que todo lo que han ordenado, se les ha ordenado, lo cumplen. Los discípulos y los conversos son lo mismo. Muchos nos llamamos discípulos, pero sin conversión no somos discípulos. Somos seguidores. Y en esto es glorificado mi Padre, porque llevamos fruto, mucho fruto, digno de arrepentimiento, pero fruto que tiene estas condiciones de Gálatas: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. O sea, en todo momento tengo amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y como les dije hace un par de días, no por causa mía, por otras razones, fui atacado yo verbalmente. Y ni siquiera yo pude decir, pero yo no tengo nada que ver con esto. Mi respuesta fue amor a esa persona, comprendiendo que podía estar equivocada, pero también comprendiendo que había una necesidad de esa persona. Y hubo tanto gozo en poder instruirla, en llevarla a la verdad. Tuvo una paz impresionante. Tuve paciencia. Pude haber perdido la paciencia, pero la conservé por el Espíritu Santo. Bondad y benignidad de la mano, por supuesto, en medio. Fe, y tuve mucha fe, pero sobre todo fortalecí mi fe, porque esa conversación que fue dura me llevó a orar, a conversar con el Señor. Y el Señor me mostró, sigue así, esto se va a vencer. Es más, me mostró algo muy interesante esta semana, orando. Te he puesto casos humanamente imposibles, pero yo te puse ahí porque yo los voy a resolver. Tú sigue, tú sigue. Y a todos nos ha puesto casos humanamente imposibles. A todos nosotros nos ha puesto casos que no podemos resolver. ¿Para qué? Para que en esto sea glorificado el Padre. Él nos pide a nosotros, mientras tanto, lleva fruto, permanece en mí, no pierdas el carácter de Cristo. E incluso la falta de cambios, de respuesta, que no nos lleve el desasosiego. Confiemos en el Señor. Nuestra labor es mantengámonos firmes, fieles a Él. Mostremos lo mejor de Él y confiemos en Él. Disfrutemos en la sala de espera los milagros. Confiemos que Él hará. Los conversos confían. Y si no confío es porque todavía estoy mostrando que todavía no hay soberanía del Señor en mí. Y a mí me gustó mucho. Es más, creo que orando pasé de la oración al WhatsApp porque no podía resistirle, y le escribí algo así a mi esposa súper parafraseado, como que de estas saldremos, de estas cosas saldremos. No sé si después le conté, le expliqué o le escribí o le puse emoticones para sticker para que quedara más claro, pero lo que sí recuerdo que compartí, y si no me dudo le dije, Señor, gracias porque me has puesto en casos tan duros y casos que no se mueven. Y me recordó que hay oraciones que yo estoy haciendo años por ellas, conversiones por las que estoy pidiendo por años. Y el Señor me dice, no, yo sé, para eso te puse, para amar a esas personas por años clamando por ellas. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. ¿Y qué es lo que nos hace no claudicar? Permanecer en el amor de Dios. En medio del mayor dolor, decir, Señor, yo te amo. Yo te amo. Y no puedo dejar de amarte porque tú no dejas de amarme. Juan 15, el 10 al 11. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Conversos del Señor, santos del Señor. Oremos más, pero oremos mejor. Guardemos los mandamientos con gozo. Si guardamos los mandamientos con molestia, con cansancio y con ira, somos actores y no personajes auténticos.
Los actores se ponen la vestimenta, pero están conscientes que solamente son personajes momentáneos. Si Henry Cavill se va con su disfraz de Superman y se tira a la ventana de su penthouse y muere, es porque no entendió que solo era un actor, porque había una vestimenta. Pero si está vivo, es porque evidentemente sabe que solo es un actor interpretando un personaje. Superman. Nosotros, si guardamos los mandamientos sin gozo, solamente estamos actuando que somos cristianos. Que esto lo cumplamos permaneciendo en el conversos para que nuestra vida sea gozosa y llena de esperanza. Cuando yo con gozo cumplo los mandamientos del Dios que nos salvó y del Señor Jesús que murió por nosotros, yo tengo tanta alegría porque digo, Señor, no solo te alegras por lo que estoy haciendo, sino me alegro que tú harás. Porque como tú dices, si permanece en mí, mi palabra permanece en ustedes, lo que pides será hecho. Las oraciones tienen poder porque tú eres justo. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. El Señor quiere gozarse y que nosotros nos gocemos en su respuesta. Mateo 6 también nos lleva a esto. Cómo orar y cómo no orar. Al final de cuentas es un resumen. Está muy bien compaginado. Por supuesto, lo primero que nos dice, no sean hipócritas. Y cuando ores, vamos a Mateo 6, el 5 al 7. Y cuando oréis, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto, os digo que ya tienen su recompensa. No ores para impresionar a nadie. No hagas nada para impresionar a los hombres. Y esto lo extrapolo, esto lo llevo más allá. No quiero ser pastor para impresionar a las personas, sino para que sean impresionadas por el Señor y removidas de su posición anterior, movidas y trasladadas a la luz por el Señor que nos guía a nosotros. Y por eso toda la gloria es del Señor. Hay un guitarrista virtuoso que se llama Buckethead, que es cabeza de recipiente, o sea, cabeza de bote, así se llama. Y tiene una máscara y tiene un sombrero con una cajita de KFC. Y este guitarrista no muestra su rostro, es virtuoso. Digo, bueno, de repente deberíamos ser un poco más como Buckethead, ¿no? Como aquel que no le importa que lo conozcan o no. Nos gustaría orar si no supieran quiénes somos. Nos gustaría servirle al Señor si somos anónimos o despreciados por los hombres. Lo importante es que seamos para el Señor. No seamos hipócritas, no lo hagamos, no seamos cristianos para impresionar a los demás. Y en la oración tampoco debemos ser así. Y aquí viene la respuesta, ¿cómo se orar? Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Yo hablo con mi Señor, es mi Señor y me reúno con Él. Y con estas características debo tener la oración. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No impresionamos al Señor con palabras. El Señor escucha nuestros corazones. No os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Así que no hagamos como los que no saben. Nosotros somos gentiles convertidos al cristianismo, pero entre nosotros los inconversos son esos gentiles que no conocen, que quieren impresionar al Señor, que repiten vanas palabrerías. El Señor quiere palabras auténticas. El Señor quiere palabras verdaderas. El Señor quiere que nuestro corazón se exprese en cada palabra. Desvestir nuestro corazón con cada palabra y ponerlo delante de Él. Y tal vez mi oración puede decir, estoy harto. ¿Hasta cuándo, Señor, como Habacuc? ¿Hasta cuándo? Una de las cartas, o perdón, sí, uno de los libros, perdón, uno de los libros del Antiguo Testamento menos amables. ¿Hasta cuándo, Señor? Pero fue auténtico. Y por eso Habacuc termina alabando al Señor. Y uno de los salmos menos amables también es el Salmo 73 de Asaf. Estoy cansado. ¿Hasta cuándo esto? Los malvados prosperando
Pero hasta que entró en la presencia de Dios con un corazón honesto, el Señor le respondió. Y el Señor se agradó en alguien que abría su corazón delante de él. Versículos 9 al 13. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Pasa algo curioso. Esta es la oración del Padre Nuestro. El Señor nos dice: no oréis con vanas repeticiones, y nos aprendemos el Padre Nuestro para repetirlo como vanas repeticiones. El Señor no nos dijo: apréndanse esto para que lo repitan. Es más, después de este pecado necesitas orarte 10 Padre Nuestro. Rézate 10 Padre Nuestro. Y la próxima te mando 20 Padre Nuestro. No. Miren cómo el Señor nos dice: no quiero vanas repeticiones, y tomamos su modelo de oración y lo repetimos vanamente. Es más bien orando comprensivamente. ¿Qué es lo que nos enseña esta oración, que la llamamos la oración del Padre Nuestro? Que antes de pedirle a Dios tenemos que reconocer quién es Dios. Y tenemos que reconocer que tenemos que ser como Dios. Primero, ¿quién es Dios? Tenemos que ser como Dios y que necesitamos de Dios. 3 cosas allí. Muchas veces nosotros no le damos la honra a Dios y no decimos quién es Dios. Es más, queremos que Dios sea como nosotros, porque queremos que Dios agarre y le haga daño a esa persona conforme a mis deseos. Y mis oraciones no son mejores, pueden ser más, pero son peores, porque le pedimos al Señor que sea conforme a nuestro corazón. Porque el Señor sirve, pero no es sirviente nuestro. Él nos sirve a nosotros, pero Él no es nuestro empleado. Así que lo primero es, en este modelo, ¿quién es Dios? Padre nuestro que estás en los cielos. Eres nuestro Padre amoroso, pero que eres perfecto, eterno. Estás arriba, donde nosotros no podemos estar. Es más, donde por misericordia nuestras palabras llegan. Santificado sea tu nombre. Tú eres santo. Así que primero que todo me acerco a Dios reconociendo auténticamente quién es Él, no repitiéndolo vanamente. Porque muchos repiten el Padre Nuestro y no comprenden ni siquiera a quién se dirigen. Venga tu reino. Esto también implica la necesidad de ser como Dios. En cuanto venga tu reino, Señor, reina en mi vida. Hágase tu voluntad como el cielo, así también en la tierra. ¿Y dónde debe empezar a cumplirse la voluntad de Dios? En la tierra. En este pedacito de la tierra donde estoy parado. Ahí miren sus pies. María obediente. Una vez miró sus pies. Perfecto, muy bien. Allí, María, donde están tus pies, en ese pedacito de la tierra, tiene que comenzar a cumplirse la voluntad de Dios. Allí, donde tú estás, tiene que deben comenzar a cumplirse la voluntad de Dios. Allí. Los que no miraban sus pies no digan, no, también ustedes. ¿Ah? La voluntad de Dios se cumple en la tierra a partir de este pedazo de tierra donde yo estoy. No podemos decir qué buena palabra, eso está bueno para que los demás lo hagan. No, empezando por mí. Así que no solo reconozco quién es Dios, sino muestro mi necesidad de ser santo como el Señor. Y por eso también humildemente le muestro mi necesidad de Él. Entonces, el pan nuestro cada día no lo doy. Yo te necesito, Padre, porque tú eres el Padre que está en los cielos. Perdona nuestras deudas, porque Señor, nosotros tenemos deuda, tenemos cosas pendientes y necesito ser como tú. Límpiame por tu palabra, porque yo también me comprometo a algo para ser como tú. Nosotros perdonamos a nuestros deudores, como esto me lo enseñó una vez un predicador joven. Me decía, el problema es que si le metiéramos velocidad a esto, ¿cómo diríamos este versículo? Y perdona nuestras deudas, como nosotros también perdonamos a quien nos deuda. Ya. Y no se entendió nada. Cuando más bien, como nosotros también nosotros perdonamos a la persona que nos hizo daño ayer, a la que me dolió lo que me dijo ayer, a la que pensó mal de mí antes de ayer, a la que me ha estado calumniando
dañando, robando durante meses o años, yo lo perdono. Necesito ser como tú. Y no nos metas en tentación. Reconozco, Señor, yo puedo ser tentado. Líbrame de tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino. Y cerramos reconociendo quién es Dios. Tuyo es el reino, no yo. Por eso yo no declaro. Más bien espero tus decretos, tus declaraciones, tus ordenanzas. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder. Tuyo es el poder y la gloria. Todo sea para tu gloria por todos los siglos. Amén. Cuando yo vivo una oración donde siempre reconozco quién es Dios, la necesidad que Él reine en esta tierra, empezando por la tierra que yo piso y comienza por cambiar a este que está pisando esta tierra, o sea, yo, entonces el Señor se agrada en esa oración. ¿Cuántas veces nos enseñaron a repetir esta oración como un abracadabra? Órate unos buenos Padre Nuestro bastante y el Señor te concederá las peticiones del corazón. No, porque fueron vanas repeticiones. Vanas repeticiones. Así que más bien, esto también es posible en el converso. Y aquí vamos a reflexión final. Que oremos más, sí. Porque el Señor nos oye siempre. Oremos sin cesar porque el Señor todo el tiempo quiere escucharnos. Todo el tiempo quiere escuchar a Eric. Todo el día quiere escuchar a Mónica, a Katia. Ismael, te lo digo nuevamente, Dios te quiere escuchar siempre. No es que te la he dedicado, pero quiero animarte con eso. Dios le encanta escucharte. Dios se alegra en escucharte. Erika, Jackie, Andrea, Dios está esperando cada vez que ustedes le van a escuchar. E inmediatamente ustedes abren sus ojos. Dios le escucha. Reflexión final. Oremos siempre, porque tenemos un Señor que siempre oye. Pero oremos reconociendo su deidad. Agradecemos que Él nos oye. Oye, Señor, tú eres el Padre que está en los cielos y me das la dignidad, el honor de poder hablarte a ti. Gracias, Señor, por darme tu tiempo. Pero yo te correspondo, Señor, sabiendo que tú eres tan puro que yo tengo que purificarme. Así como yo no pretendería ir al salón más digno y más pulcro con los zapatos llenos de barro y en el lugar más sagrado vociferando palabras vulgares, así yo tampoco puedo presentarme al Señor con suciedad. Es más avergonzado, Señor, límpiame, porque lo primero que hay aquí, Señor, tenemos un problema, ¿no? Señor, tenemos un problema. Es que me da pena que yo estoy todo sucio. Límpiame. Ahora yo sé cuál es la solución, perdóname. Porque tú dices en tu palabra que si confesamos nuestros pecados, tú eres justo y misericordioso para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que, Señor, yo te lo confieso porque no quiero, me da vergüenza, me abochorna presentarme delante de ti con estos pecados. Qué pena, Señor. Qué pena. Pero gracias por escucharme. Y me aferro a lo que tú dices en 1 Juan 1:9. Tú perdonas nuestros pecados y nos limpia toda maldad. Así que esa es la otra. Yo sé que cuando nosotros hemos pecado, tal vez nos da pena. Aquí posiblemente hay personas que dicen, ay, a mí me da mucha pena hablar con Dios. Después de lo que hice ayer, después de lo que acabo de hacer, ¿yo con qué boquita le voy a hablar al Señor? Con la boca del arrepentido. Decir, Señor, me muero de la pena. Esto estuvo mal. No lo voy a justificar. No voy a decir que, bueno, una vez al año no hace daño, estuvo mal, perdóname, límpiame, yo no quiero estar así, porque queremos que tu reino venga a nuestra vida, que comience por tu reinar en mi mente. Y esto lo digo porque estamos orando. Esta es una iglesia donde estamos orando. Gracias a Dios porque oramos en las mañanas juntos, porque a solas yo sé que están orando, porque oramos los jueves 1 hora, tiempo de intercesión maravilloso. Porque oramos cuando nos reunimos aquí. Oramos. Y por eso, con mucho amor, yo le dije, Señor, y algo que yo oré antes de iniciar, Señor, muéstrame. Y el Señor
me volvió a mostrar esto. Él quiere que esta iglesia sea lo más lindo, lo más puro que pueda haber. El Señor quiere que esta iglesia sea maravillosa, que esta iglesia sea inmaculada, que sea una iglesia perfecta. Y por eso nos está tomando y nos está enseñando todo. Y los énfasis que se han estado dando semana por semana, sobre todo en las últimas, hay un proceso muy interesante donde el Señor ha hecho estos ciclos de perfeccionense. No perfeccionalo ellos, perfeccionate tú, no te salgas, Ramón. Perfeccionen todos. Hagan una iglesia maravillosa. El Señor quiere que seamos una iglesia maravillosa. ¿Quieren lo mismo? Les llama la atención la idea. Sea una iglesia maravillosa, limpia, pura. ¿Sí? ¿Les gusta la idea? Entonces, gracias al Señor porque uno de los pilares es la oración y que por medio de ella, siendo conversos, siendo puros, siendo del Señor, lo hagamos cada vez más y con mucho más calidad, mejores oraciones. Él quiere cumplirnos tantas cosas y hoy nos ha dicho qué debemos hacer para que nuestras oraciones sean cada vez más mejor y que bendigamos mejor. Y que aún en la espera, el Señor, ¿por qué nos pone a esperar? Para perfeccionarnos. ¿Por qué estoy orando por algo hace años y no se cumple? ¿Por qué? ¿Quién dijo que no está cumpliendo? ¿Quién dijo que el Señor no está cumpliendo si Él prometió y se escribe en la carta a los filipenses que el que comenzó la buena obra la perfeccionará? Y en esa pausa, Él si está cumpliendo algo, Él no está perfeccionando. En la paciencia, en la fe, en la perseverancia, en el amor. Y llegará el momento en que algunas personas nos dirán, o muchas, el Señor me mostró que tú oraste por mí por años. Gracias, sí, gracias, amigo. Gracias, amiga. Gracias, hermano. Gracias, hermana. Gracias, padre, hijo. Gracias, vecino. Gracias, vecina. Gracias, compañero. Porque oraste años por mí. Así que el Señor sí está cumpliendo esa promesa. Y la otra la cumplirá en su tiempo. Vamos a orar. Señor, muchas gracias porque tú nos has mostrado esto. Tú quieres una iglesia perfecta. Tú quieres una iglesia maravillosa. Tú quieres una iglesia, Señor, gloriosa. Tú quieres que esta iglesia, pequeña para los hombres, sea grande en los cielos, sea grande para ti. Esta iglesia de imperfectos ya se convierte en perfecta para ti. Esta iglesia tal vez menospreciada para los hombres sea maravillosa para ti. La conversión es, Señor, la conversión es la respuesta, porque ya no hay maldad en nosotros, porque la naturaleza pecaminosa no está prevaleciente. Ya pereció esa naturaleza pecaminosa. Ya no hay nada, ya no hay sabor a la naturaleza de Adán en nosotros. Y nuestra oración debe ser eso, Señor Padre nuestro que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre. O sea, tú eres santo, Señor, desde los cielos. Tú muestras tu santidad. Pero esa santidad tú quieres que se viva cuando nos dice y cuando tú, Señor Jesús, nos dijiste, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo y que se haga esa voluntad en nosotros primero. Que en esta tierra donde yo poso mis pies se esté viviendo tu voluntad. Ese es el primer buen paso que tenemos que dar. Es decir, Señor, no sé si a unos metros se cumple mi voluntad, pero en cuanto a mí, Señor, estoy luchando para que lo que soy yo sea una muestra de tu soberanía. Porque Moisés tuvo temor, porque si tierra santa, tierra pura estaba pisando, pero santificados por ti, nosotros podemos decir, esta tierra es santa y los santificados que somos nosotros la estamos pisando, Señor. Gracias, Señor, por insistir en esto. Gracias, muéstranos más, te suplico, muéstranos más. Llévanos a la pureza, a la santidad. Llévanos a la excelencia en lo espiritual. No buscamos los tesoros en la tierra. Tú añades conforme a tu misericordia, a tu benevolencia, a tu soberanía, a tu sabiduría. Lo primero es lo primero. Venga a nosotros tu reino.
venga a nosotros tu reino. Y yo te suplico, Señor, llévanos a que esta iglesia sea soberana, incluso en los más jóvenes, en todos, desde los más grandes hasta los más pequeños, que en todo, Señor, se cumpla esto, una iglesia de santos del Señor, para que no solo oremos más porque queremos estar más contigo, sino para que oremos mejor porque lo hacemos con corazones puros, que no dicen por decir, que no tienen vanas palabrerías, que no son hipócritas, que no buscan la gloria de los hombres, que no son falsos. Gracias, Señor, por lo que nos has instruido, y llévanos, Señor, llévanos. Yo te lo suplico, Señor, llévanos a comprender todo esto para vivir conforme a todo esto precisamente. Señor, yo bendigo y te pido, bendice esta iglesia, Señor, bendice esta iglesia, a todos los que somos parte de esta iglesia y a los que han de venir, Señor, porque tú añades, Señor, en la iglesia pura que parte el pan, que oran unos por otros, que crecen en la doctrina de los apóstoles, que se aman unos a otros. Y tú añadirás. Y yo confío y te suplico, Señor, que dentro de esa añadidura no solo haya rostros desconocidos, claro que queremos rostros desconocidos, pero que también estén los rostros conocidos de aquellas personas que estamos clamando. Los buenos por los que estamos clamando, Señor, y llena este corazón de malvados conversos que se convierten y son buenos y justos delante de ti porque tú los limpiaste por tu palabra y por tu espíritu. Llena esta iglesia primero perfeccionándola. Llénala, Señor, con tu vino nuevo, convirtiéndonos en odres nuevos. Yo te lo suplico y te lo suplicamos a ti, Señor. Te lo suplicamos a ti, Señor, muy necesitados de ti. Bendice a cada quien aquí, Señor, para que sea conforme a tu voluntad. Te lo suplicamos, Señor, te lo suplicamos en nombre de quien tiene poder, toda la honra, toda la gloria, por toda la eternidad. Nuestro amado, amadísimo Señor Jesús. Amén.